Vamos a hablar del adulterio del corazón. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. El versículo 19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Muchas veces pedimos, pero no lo que debemos, sino que lo pedimos de acuerdo a los deseos de nuestros corazones que no están en línea con la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hipérbole, una forma de las que hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba duro, era como una exageración. Oye, ¿quién se va a quitar un ojo? ¿Quién se va a cortar la mano para no pecar? Bueno, él decía que mejor es perder un miembro que todo nuestro cuerpo fuera echado al infierno. Adulterio y fornicación. Ambos pecados ocurren en la carne. Fornicación, cuando dos personas, hombre y mujer, tienen relaciones fuera del matrimonio. Y el adulterio se comete, como ya todos sabemos, pues dentro del matrimonio, cuando se incluye una tercera persona dentro de la relación a la cual no le hemos jurado nuestro amor, nuestra fidelidad, hasta que la muerte nos separe, como dice en el acto que se realiza cuando nos juramos para casarnos. Podemos hablar, cuando estamos hablando de esto, pues podemos tratar de imaginarnos un tipo de adulterio espiritual, porque ya el adulterio dentro del matrimonio, pues la mayoría estamos familiarizados con él, pero ¿habrá algún tipo de adulterio espiritual? Yo he meditado en esto y considero que cuando no dedicamos tiempo para conocer y entender las cosas de Dios, cuando nuestra relación íntima con Dios la descuidamos por otras cosas, cuando nuestra oración es débil, sin confianza, sin un estudio profundo y comprometido en las Escrituras, allí hay un cierto tipo de infidelidad espiritual, porque no andamos conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestra carne, conforme a nuestros argumentos, conforme a nuestra lógica. Pero vamos a ver qué más dice la Biblia, y en este caso nuestro Señor Jesús, con respecto al adulterio. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la parte donde dice honra a tu padre y a tu madre, faltó colocar: padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque esto es de ida y vuelta, en una vía de doble ida y vuelta, no es flecha. Flecha va en una dirección, pero es doble vía, donde los hijos deben honrar a su padre y a su madre, pero nosotros los padres también debemos tratar de no exasperar a nuestros hijos. Y bueno, los 10 mandamientos es lo que está hablando aquí en estos versículos. Y
Siempre he dicho cuando toca hablar de esto, de que cada vez con fallar solamente en uno de estos 10 mandamientos, ya estamos siendo desobedientes, ya estamos adulterando ese pacto que hemos hecho con nuestro Señor, porque también dice la Biblia que el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ha visto? También dice que el que no ama a su hermano es homicida, y eso lo dijo Juan, al que llaman el apóstol del amor, porque habló mucho del amor. Y pues es un tema donde pues yo considero particularmente que nosotros diariamente, y yo sé que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que nuestro corazón es engañoso y es perverso porque lo dice la palabra, y que diariamente pecamos contra Dios con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Cuando pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos, la Biblia dice que nos es contado como pecado. Ahora, ¿qué provoca el adulterio? Algunas de las causas más comunes que llevan al rompimiento de la relación de pareja son la falta de atención al cónyuge, el descuido que se tiene con los hijos, el maltrato, el rechazo, las discusiones acaloradas, las peleas, el castigo, las venganzas, las agresiones, la traición, el engaño, la mentira, el repudio. Imagínense, esa es una pequeña lista, pero hay muchas otras cosas más cuando no somos sinceros en la relación. Ahora, cuando ocurren estas cosas, ¿qué produce el adulterio? Digamos que el adulterio activa la corrupción en nuestra alma y provoca heridas y vergüenza. Son heridas profundas las que causan el adulterio. Y el que anda en adulterio, pues, según la palabra, es una persona falta de entendimiento, y en otras versiones dice que el que comete adulterio está embrutecido, y su alma está corrompida y sus pasos van hacia lugares corruptos, hacia las tinieblas, hacia la oscuridad. Algunos exégetas hablan del espíritu del adulterio, pero en realidad yo considero que no existe un espíritu de adulterio, sino que cuando se adultera es por malas decisiones, es por lo que estamos pensando aquí y que provoca de nuestro corazón. Cuando no lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, entonces terminamos moviéndonos en cosas que adulteran nuestra relación con nuestro Creador. Ahora, las consecuencias del adulterio son simplemente que se activa la corrupción de nuestras almas y causa esas heridas y vergüenzas que luego son difíciles de borrar. Por eso que generalmente cuando se comete adulterio en la relación de pareja, pues es algo que solo Dios podría restaurarlo. Y pues bueno, dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, lo siguiente: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y bueno, esta es otra lista de las cosas que provienen de nuestros corazones. O sea, porque los malos pensamientos, lo que tenemos en nuestra mente, primero los albergamos en nuestro corazón. Y de allí vienen los homicidios. No que matamos a una persona, pero cuando no amamos a nuestro hermano, ya allí dice Juan
que somos homicidas. No lo digo yo, lo dice la palabra, está escrito en la palabra. Y cometemos adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Gálatas capítulo 5, versículos 18 al 21, que es, ustedes estarán pensando, bueno, pero todo esto es como muy fuerte. Es fuerte, pero tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos. Así como un día decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, esto es una cuestión de decisiones. No podemos decir, no, pero es que yo no puedo, porque es que no tengo la fuerza. Bueno, claro, tienes razón, porque te estás apoyando en tu propia fuerza, en tu propia prudencia. Y de acuerdo a Gálatas capítulo 5, 18 al 21, dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dijo Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santa, Dios, santa sea la palabra de Dios. Fíjense lo serio que es esto, ¿no? Que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces las obras de la carne se hacen evidentes. Y ya vieron la lista: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Tantas cosas con las que muchas veces nos entretenemos y nos distraímos y ni cuenta nos damos, porque no tenemos mucha intimidad con el Señor y mucho menos meditamos en la palabra. Nos hemos conformado con migajas, nos hemos conformado con lo básico que hemos aprendido, y generalmente nos conformamos con lo que nos enseñan en la iglesia, con lo que vemos en un video, con una enseñanza que son buenas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si hay algo que es bien importante, es que debemos oír al Espíritu Santo. Y para oír al Espíritu Santo simplemente hay que abrir nuestras Biblias y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe a través de su palabra. Y allí el Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué cosas están torcidas en nuestras vidas. Y vamos a proceder a arrepentirnos de aquellas cosas que están escondidas en nuestros corazones y que solamente cada uno de nosotros conocemos, pero muchas veces están allí y no sabemos por qué de repente no sientes paz ni gozo en tu corazón. Pero esas cosas solamente las descubrirás cuando realmente con un corazón contrito y humillado decidamos meternos en intimidad con Dios, en ayuno, en oración, en búsqueda, en meditación de su palabra, para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda mostrar qué es lo que hay que desarraigar de nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No con tus propias fuerzas, porque con tus propias fuerzas no lo vas a poder lograr. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más claro que esto, mis hermanos, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De lo contrario, andaremos en muerte espiritual. Y no que te esté diciendo, porque en estos días que estamos viviendo de muchas aflicciones, que es bíblico,
no nos debería sorprender las cosas que están ocurriendo y cada día van a ser más difíciles. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer en este momento y reflexionar, entonces, porque las cosas están mal a nuestro alrededor, vamos a vivir deprimidos, vamos a vivir en tristeza, vamos a vivir quejándonos todo el tiempo. No me malinterpretes, o sea, simplemente en el mundo siempre vamos a tener aflicciones. Pero Jesucristo dijo, no temáis porque yo he vencido al mundo. Y ejemplo nos dejó Él. Pero ¿en qué creo yo que es lo que estamos fallando? En la búsqueda. Porque el Señor siempre se apartaba para orar a Dios, para entrar en la presencia de Dios, para buscar del Señor, el Padre, la fuerza para poder ir y cumplir con el propósito para el cual Él fue llamado, que era derramar su sangre, dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él pagó el precio. Pero el ser humano tiene la tendencia a ser infiel, a ser desobediente. Está en la naturaleza humana proceder siempre hacia hacer el mal. Entonces, Romanos 8, 12 y 13, les repito, dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios por su palabra, que simplemente tenemos que ponerla por obra. Aleluya. Creo que ya lo había mencionado al principio, pero hay una diferencia entre adulterio y adulterar, que es bueno aclararla para entender que un poquito más con respecto a la palabra. Si nosotros le añadimos a la palabra o le quitamos a la palabra, simplemente la estamos adulterando y nos convertimos en adúlteras y en adúlteros. Porque un concepto que averigüé dice que qué diferencia hay entre adulterio y adulterar. Cuando tú tienes un producto, puede ser líquido o sólido o gaseoso, pero tú le añades algo, vas a cambiar la composición química. Y si le quitas también, ya allí se está adulterando la pureza del producto que fue creado con una composición que es con medidas perfectas. Así, si nosotros manipulamos la palabra, mis hermanos, si nosotros utilizamos la palabra para lograr cosas que no es lo que Dios quiere, ni las cosas que le agradan a Dios, entonces simplemente nos convertimos en adúlteros espirituales. Así que, no sé, pero es un tema que he visto tanto porque hay tanta tristeza en la iglesia. ¿Por qué hay tantas situaciones? Yo he hecho una observación y me he dado cuenta, y es algo que deberíamos entender, mis hermanos, cuando nos paramos en un púlpito. ¿A qué nos llamó el Señor? A hacer lo que Jesucristo hacía, a liberar al que está cautivo. El 80% de la iglesia, para no exagerar y no decir que es más de un 90%, pero la iglesia está enferma. El que viene a la iglesia llega herido, llega maltratado, llega golpeado fuertemente por este mundo. Y si nosotros que somos los que la estamos liderizando, si ellos lo que ven en nosotros es una condición parecida y muchas veces peor, oído, a las que ellos traen, simplemente se decepcionan
Y muchas veces yo he escuchado personas decir, para andar como andan los cristianos, prefiero seguir viviendo mi vida como yo la vivo. Y en Apocalipsis dice, cuando el Señor hablando a las 7 iglesias, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Así que con mucho amor les digo esto, mis hermanos, tenemos que en si ya estamos comenzando este año 2024, hay decisiones de calidad que debemos tomar. Arrepentirnos, enderezar nuestras sendas, volver a la senda antigua, no vivir por las experiencias de otros, sino por nuestra propia experiencia. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Es lo principal. Es lo principal. Y no es seguir viviendo nuestra vida distraídos, entretenidos en cosas que nos roban la paz, que nos llenan de ansiedad, sino que debemos enfocarnos en enseñar la palabra, y que para que el poder de Dios pueda fluir a través de nosotros debemos hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Porque no nos podemos dejar engañar diciendo, bueno, pero es que Él era el Hijo de Dios, sí, pero era hombre de carne y hueso como nosotros, y para Él poder deslastrarse de todas las cosas que tenía que vivir en el ministerio, Él tenía que pasar horas delante de la presencia del Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para simplemente pensar que con 5 minutos que le damos al Señor en la mañana, dándole gracias por la vida que tenemos, no que no está bien, le damos gracias a Dios por la vida que tenemos, pero estamos diezmando nuestro tiempo al Señor? De 24 horas que tiene un día, le estamos dando al Señor por lo menos 2 horas con 40 minutos. Algo tan sencillo como eso. De los 10 mandamientos, ¿estamos manteniendo los 10 mandamientos de la ley de Dios o estamos adulterando el pacto de Dios? Puede el Señor tener misericordia de nosotros, mis hermanos, y recapacitar, y como he aprendido, y que esto tiene que ver con tomar buenas decisiones, porque todo se resume en decisiones que tomamos, las decisiones que tomamos cada día. Pueda el Señor bendecirnos con esta palabra, y que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios la podamos poner por obra, que podamos ser más constantes y dejar de vivir distraídos y entretenidos en tantas cosas que este mundo nos ofrece. Porque no estoy exagerando. ¿Cuántas horas pasamos con el teléfono? ¿Cuántas horas pasamos mirando YouTube y otras cosas, y mirando? Cuando llegue el momento de adorar a Dios, ya a los 5 minutos estamos cansados de alabar a Dios. Si te está pasando eso, hay que arrepentirse. Si pasas 2-3 horas mirando internet y solamente en 10 minutos de oración y de meditación en la palabra, estamos desequilibrados. Hay un desbalance. Tenemos que equilibrarnos, y solamente para poder lograr estar llenos del gozo y de la paz de Dios, tenemos que llenar nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo, porque
desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo dice que los días eran difíciles. Pablo también lo dijo. Y luego de 2000 años que han pasado, cada vez los días en esta tierra son más difíciles. Y lo que viene es duro, es muy duro. Y solamente aquellos que, como las 5 prudentes que llevaban el aceite para echarle a sus lámparas, no nos tome el Señor por sorpresa, porque solamente aquellos que tengamos nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo de Dios, podremos soportar, hermanos, lo que viene, porque lo que viene es duro, es muy duro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones para su vida.